que ver con la forma de manejarse dentro de las situaciones de violencia y poder enseñarnos a los abogados que nos toca lidiar con esta problemática que hoy es desgraciadamente muy común, y nos sirve todo lo que él publica y todo lo que nos orienta todo el tiempo. Así que bienvenido, Diego, un placer contar con vos. Muchas gracias por acompañarnos y por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, te cedo la palabra y te escuchamos con muchas ansias. Bueno, primero agradecer a Jorge, a Beatriz, a todo el equipo, ¿no? Obviamente uno deja un poco las formalidades cuando uno habla con un colega, con gente generosa, con un ámbito en el cual a uno le dan la posibilidad de poder hablar de estos temas, ¿no? La verdad que yo la verdad que cuando empiezo a hablar de estos temas en muchas situaciones me emociono porque al ser un tema tan nuevo, hace muchos años que vengo trabajando de tratar de analizar, investigar estos temas específicos. De hecho, hoy charlamos que en el 2016 salió un libro de mi autoría sobre el tema de responsabilidad por daños en violencia, que era también de editorial de Ediciones Jurídicas, que en el 2016, ya 5 años tiene ese libro, y me lleva también a seguir analizando y viendo también las nuevas interpretaciones, los nuevos criterios que surgen de la doctrina, de los jueces y de ustedes mismos, de abogados y abogadas que diariamente se meten virtualmente o presencialmente para plantear, para pedir, para fundamentar. Entonces, la idea siempre es esa, cuando uno da una charla, es dar herramientas fundadas en el derecho y en esta ocasión también fundada en la especialidad de la temática. O sea que yo no puedo desprender la especialidad de la temática para hablar del tema reparación de daños derivados de situaciones de violencia de género, ¿no? Por eso quiero agradecerles, muy agradecido por la gestión y la invitación a hablar de este tema que siempre trae novedades, ¿no? 2021 no deja de ser un tema novedoso y complejo. La novedad en sí radica en las cuestiones de género y cómo interpretarlas desde una visión civilista, específicamente la de reparación de daños y perjuicios acaecidos a raíz de situaciones de violencia de género. Obviamente que desconocer la importancia de este tema impide un mayor análisis o profundidad de la cuestión. En caso de reconocer, de visibilizar el tema, debemos aclarar que ese cruce entre derecho de daños y la temática de violencia de género no es la sumatoria o el ensamble de aportes, sino la creación o interpretación de uno nuevo. Es un saber nuevo y sobre esta idea tenemos que avanzar y trabajar. Esta aclaración es importante porque siempre cuando uno empieza a analizar y hablar sobre estos temas, decimos, entonces, vamos a agarrar unos libros de daños en el derecho de familia, vamos a agarrar algunos libros del tema de responsabilidad civil, vamos a agarrar Bustamante Encina, vamos a agarrar de Pizarro Vallespino, vamos a agarrar el libro clásico de Ameal, López Cabana, el Terini, ese que era, ¿se acuerdan del grandote, el azul? Pero acá tenemos que introducir la temática, o tenemos que aprenderla, o tenemos que comprenderla para ver qué es lo que la hace diferente. ¿Qué es lo que la hace diferente? Pero antes que nada, lo primero que deberíamos estudiar son las diferentes modalidades de violencia de género. Yo no me quiero poner pesado, pero son violencia familiar, laboral, violencia mediática, violencia institucional, violencia política, violencia obstétrica, el acoso callejero, la violencia contra la libertad reproductiva. Es un abanico de modalidades de violencia que surgen de la ley de la 26485 y de sus posteriores modificaciones legislativas, 27.501 y 27.533. Y uso como parámetro para analizar todas esas modalidades también a la Convención CEDAW, las recomendaciones generales del Comité de la CEDAW, la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, llamada comúnmente Belén do Pará, que es sancionada como la CEDAW, en este caso con la ley 24632, en donde el artículo ya 7, inciso G y 9 de la Belén do Pará, estamos hablando de la década del 90, la Belén do Pará del año 94, es ley desde el año 96,
ya venía hablando de este tema. Ya venía hablando de este tema. Ya el artículo, vamos a ver después más argumentos para hablar de esto. El artículo 9 habla de que para resolver una medida, uno de los elementos a tener en cuenta es el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y sabemos que en el 2008, con la regla de Brasilia, una de las causas de vulnerabilidad es el género, es la edad, es incluso también la situación o circunstancia particular que vive, por ejemplo, una mujer. A esto se suma la ley 26.485, artículo 5, artículo 6, artículo 7, artículo 26 y el artículo 35. No se preocupen tomando apuntes ahí rápido porque después vamos a hacer un refresque más interesante sobre esto. Pero quería hacer un pase de revista de dónde estamos parados o paradas en estos temas. Y después está el decreto reglamentario 1011 del 2010 y también las adhesiones provinciales de la 26.485. Pero hablando de recomendaciones generales, la recomendación general 19 de la CEDAW en su momento fue muy importante para todo el mundo, porque decían que si la CEDAW hablaba de discriminación contra la mujer, la recomendación 19 aclaraba que, ojo, que la violencia que sufre la mujer en el ámbito del hogar o en otros ámbitos también es una forma de discriminarla, también es una forma de separarla. El artículo 24 de la recomendación 19 contiene un catálogo de obligaciones que tienen que cumplir los estados partes para que adopten, entre otras cosas, dice, recursos civiles e indemnizaciones para proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia. Recordamos que la CEDAW, Argentina es ley desde el año 85 en la CEDAW, y las recomendaciones son aspectos puntuales que toman de la Convención CEDAW. A su vez, yo no les dije, pero voy a dejar un espacio lindo para preguntas para que ustedes, colegas, por respeto a ustedes que están escuchando, puedan preguntar, puedan poner en el chat o podamos contestar, eso no hay ningún problema. Después abrimos un espacio también para preguntas para que podamos de alguna manera dialogar. Artículo 7, inciso G de la Convención Melindo-Pará, que les comentaba, hablaba que los estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en establecer mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer, objeto de violencia, tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos o eficaces. Habla específicamente del cruce entre el resarcimiento y la violencia que pueda sufrir la mujer, tendiente a que se pueda reparar el daño ocasionado, el daño suscitado hacia la integridad psicofísica de la mujer. Sin embargo, el artículo, que ya no nos deja ninguna duda de que se pueden plantear estas cuestiones, de que las investigaciones que se han hecho esperando y proyectando, ya esos anhelos son realidad en el 2021, ya eran realidad en el 2009 cuando se sanciona la 26.485, el artículo 35, que si bien está ubicado en la parte procesal, por eso es la importancia de las adhesiones provinciales para aplicar la norma en su totalidad, plantea que la parte damnificada va a poder reclamar la reparación civil por daños y perjuicios según las normas comunes que rigen la materia. Ahí me hace un ruido un poco lo que estábamos charlando con Jorge, que también es importante la visión civilista, también es importante la visión del que trabaja, del que estudia, del que se capacita en responsabilidad civil. Sin embargo, con un análisis general de los presupuestos de responsabilidad no es suficiente porque tenemos que analizar cada uno de los presupuestos en su particularidad y atinente a la temática, ¿sí? Yo me pongo serio en la charla porque sé que están grabando en YouTube y después hago payasada y escuchan YouTube y me ponen el mensajito, dijiste una payasada en el video de la colegio. Entonces me pongo serio como estatua de museo. Así que imagínense, un señor ahí con un buzo turquesa. Pero bueno, la idea de esta charla va a ser usar un poco estas modalidades de ejemplo para marcar las pautas de actuación. Yo igual les adelanto, voy a usar la modalidad de violencia familiar, voy a usar la modalidad de violencia laboral y voy a usar la modalidad de violencia obstétrica. Voy a elegir 3 modalidades muy diferentes para explicar bien dónde están las puntualidades que ahí tenemos que afilar tenemos que apuntar el sacapuntas. Primero, la charla, cuando a mí me convocaron, yo ya dije enseguida, le dije, ahí la doctora González no me va a dejar mentir, reparación de daño. Ya cambia el concepto. Hablamos de un concepto de reparación en estos supuestos.
porque tenemos que desligar la idea de reparación como un sinónimo de interés económico patrimonial. Comenzar a pensar en la función docente y en la contribución que tiene la reparación de daños en eliminar los patrones socioculturales que diferencian un género de otros y le asignan roles como si fueran naturales para perpetuar el ejercicio del poder. Entonces, la idea de reparación en este contexto no pretende sustituir la adopción de una medida de protección, prohibición de acercamiento, contacto, sino que contribuye al resguardo de los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales de la persona, y el concepto se aleja de una cuestión puramente patrimonial y se acerca a restablecer y fortalecer a la persona mediante una sentencia que repare, así sea, por ejemplo, ficcional, los daños y perjuicios acaecidos producidos. O sea que sabemos que un monto de dinero no va a reemplazar, no va a paliar el daño producido en una cantidad de tiempo de una entidad suficiente y con atenciones médicas recurrentes y con problemas de salud que en la actualidad tienen mella. Lo que no estamos diciendo que es el dinero cubre el dolor. Lo que estamos diciendo que es una forma más de poder reparar el daño y perjuicio producido a esa persona. Para dar un ejemplo de esta amplitud del concepto de reparación, en una noticia de hace muy poquito, estamos hablando creo que un poquito más de un mes, ¿no? Yo voy a usar el chat también como si fuera machete, lo voy a poner acá, aprovecho de usar el chat, ahí si quieren después me vuelven a preguntar. Yo hoy tengo guardia, pero después tranquilo me puedo, mañana voy a estar un poco más tranquilo, mentira, porque mañana tengo otra charla, pero bueno, más tranquilo voy a estar seguro que ahora. Pero en ese momento el juzgado de federal número 1 de Mendoza decidió hacer lugar al cambio de nombre pedido por una mujer que padeció violencia sexual y trata de personas por parte de su entorno familiar. La resolución se focalizó en la importancia del nombre como derecho humano y en la reparación integral que deben brindar los estados. O sea que el concepto de reparación no pasa por cubrir un monto de dinero, puede pasar por una petición particular, atinente a un derecho, como el derecho a obtener un nombre. La historia comenzó cuando esta mujer decidió irse del domicilio porque había sido víctima de violencia sexual por parte de su entorno familiar, que era sometida a ejercer a prostituirse, y el dictamen fiscal remarcó la necesidad de adquirir una identidad no relacionada con ese entorno familiar agresivo y de esa manera romper todo lazo que la unía a ellos y que le recordase el dolor y el horror vivido, ¿no? Esto, en la cual que el concepto de reparación es mucho más amplio, se ve más notorio en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual en esos fallos uno va viendo que aparte de dinero hay también otra cuestión, se dan unas becas, hay un pedido de disculpas, se construye un muro, se construyen unas estatuas, se asigna un dinero para una ayuda específica, o sea que el concepto de reparación de daños en violencia de género es un concepto un poco más amplio, hay que abrir un poco más la cabeza para empezar a trabajar esto. Vamos a lo conocido, a lo que reparación de daño en violencia familiar, que es una modalidad que es muy compleja. ¿Cómo se puede? Ahí mezcló dos temas, Cecilia. El daño por violencia económica, ¿cómo se puede cuantificar? Guardame, Cecilia, por favor, esa palabra para después contestarla, porque es interesante y apasionante, y vamos a estar hasta que las velas no ardan, porque es un tema hermoso, el tema de daños y perjuicios derivados de violencia económica, en la cual los rubros, vamos a acercarle una respuesta a Cecilia, los rubros que hemos conocido, el daño moral, el daño material, el fundamento sustancial lo tiene el marco normativo. Mi función va a ser la plataforma fáctica, los hechos que se me presentan, cotejarlo con ese marco normativo y remarcar el daño que se produce a raíz de la violencia económica provocada. Pero tengamos en cuenta que hay daños y perjuicios derivados del incumplimiento alimentario. Tengamos en cuenta que incluso hay daños y perjuicios derivados por el no reconocimiento paterno-filial, en la cual sale el fallo de Jesús María Córdoba, en donde dice, ojo, esto no es un tema aparte del derecho familiar. El daño y perjuicio derivado del no reconocimiento paterno-filial, en este caso Jesús María Córdoba, es un caso de violencia de género de tipo económica. O sea que, Cecilia, es un tema apasionante, pero me parece que no lo vamos a poder agotar entero, pero vamos más adelante, porque si no me voy a quedar sin curro. O sea que más adelante, en agosto, va a haber una sorpresa segura ahí con Beatriz y Jorge que vamos a hacer, si ellos, por supuesto, lo aceptan. Vamos entonces a hablar de violencia familiar, ¿sí?
Sabemos que uno de los temas iniciales que tenemos que tratar para una mayor comprensión es que la existencia de impedimentos históricos, sociales y culturales para acceder a esta vía. No fue nada fácil llegar a hablar de este tema. Hablar de daños y perjuicios en el derecho de familia ya era difícil. Hablar de daños y perjuicios derivados de situaciones de violencia familiar de cualquier tipo era más difícil todavía. Los postulados de la doctrina de la inmunidad conyugal o parental impedían a la persona accionar civilmente contra un familiar que le había provocado un daño. Es como si el terreno familiar fuera poco fértil para este tipo de reclamos. Por otro lado, parecería que el familiar en su condición de tal obtenía el permiso para dañar, el carnet para conducir. Los daños derivados de situaciones de violencia familiar han sido un tema tan resistido por el derecho, porque por un lado los letrados no lo peticionaban, pues si yo no voy a embarcar en esto, si yo no sé si esto va a prosperar. Las autoridades judiciales, en caso de que les llegaba, no lo decidían. O en caso de que les llegaba, lo rechazaban, porque seguían criterios puramente civilistas. No, esto es una familia, esto es una mujer y su marido. Se tenía en cuenta la especialidad del derecho de familia como obstáculos históricos y jurídicos para admitir la reparación. Para mostrarles un poco este cambio radical de cómo fue cambiando este pensamiento, por eso vamos, no sé si vamos bien, pero vamos mejorando algunas cuestiones. Ahí está yo uso de machete ahí en la nota al pie, es una nota al pie en papel, así que imagínense lo que significaba. Ahí va. Voy a hacer este fallo cordobés del 2000, previo a la 26485 del 2009. Miren, yo lo voy a leer al fallo y voy a dejar que después ustedes pregunten y se maravillen un poco. En el fallo se plantea que era un caso específico de daños y perjuicios derivados de violencia familiar. Se plantea, corresponde mantener el fallo de primera instancia en cuanto distribuyó el 60% de la responsabilidad a la mujer, a la parte demandada, y el 40% al restante al actor, por culpa concurrente, en razón de que la mujer conocía el perfil peligroso de su marido, asumiendo primero el riesgo de convivir y luego de contraer matrimonio. Vos sabías con lo que te casaste, vos sabías lo que te estabas comiendo. Este es el voto del doctor Napolitano. Lo que te estaba comiendo lo dije yo. Por otro lado, sigue, doctor Napolitano, yo uso nada más la nota al pie, no estoy dando nada. Lo único que dije es lo que te estabas comiendo. Otra, no se trata de que la actora pudiera conocer el perfil psicológico de quien fuera su marido, sino de valorar, así sea una simple ama de casa, ahí la está bardeando un poco como una ama de casa, el riesgo que implica la convivencia con él, dado los malos tratos a que era sometida. Como diciendo, imagínate, vos la convivencia la conocías mejor que nadie, vos vivías con él, vos sabías cómo se veían dando las cosas. Zavala González da este voto. La responsabilidad de la actora es por cocausalidad y no por culpa concurrente o asunción de riesgo, porque debe examinarse si la conducta de la víctima era en sí misma o en conjunción con elementos coayudantes idónea para producir el resultado dañoso, con prescindencia que no pudiese evitarla en virtud de un constreñimiento psíquico que le coartaba el poder para superar consciente y libremente la problemática, algo que se llama síndrome de la mujer golpeada, en tanto y en cuanto la situación que desencadenó el daño de todo modo sea parcialmente ajena a la demanda. Acá en este caso introduce específicamente un término de la temática, en pleno 2000, el síndrome de la mujer golpeada, el síndrome de la mujer maltratada, que lo trae Leonard Walker en 1979, lo fue de alguna manera renovando y diferentes autores han escrito sobre el tema. O sea que ya venía hablando de la responsabilidad por cocausalidad. Pero sigue la doctora Zavala González en el voto de este fallo y dice, en el caso, la provincia facilitó la función, el poder y el arma, porque el agresor que ejerció daño era policía. Dice acá, la víctima posibilitó, así fuera, sin culpa alguna, el contexto de cercanía con el agresor al que sabía poderoso y del que no pudo zafar siquiera con la colaboración de otras personas de su entorno. O sea que nos parecería, en mi opinión, Diego, que cargaría mucho las tintas en la mujer dañada, en la mujer que pide un resarcimiento, como si ella tendría que estar alerta en una casa, en un hogar, en un sillón, en una tele, esperando que el agresor, que es policía y tenía un arma, la pueda dañar. Dice el fallo, trasunta una severísima responsabilidad estatal por omisión, generadora de un riesgo, el confiar una función de seguridad
con un arma de fuego a quien no solo estaba en condiciones de autocontrolarse, era alcohólico y ya había exteriorizado señales de que podía hacer uso indebido de eso, ¿no? La idea, ahí bueno, Noelia está dando una opinión, la idea el fallo, la idea no era tampoco decretar lo que se hizo y decir, bueno, matemos a Pepe Le Pew. La idea no es esa. La idea es ver cuál fue el cambio que se fue generando, lo que se fue dando. Lo que yo me pongo a pensar es dónde está lo puntual, dónde está lo particular que yo tengo que explicarle a los colegas y tenemos que aprender a entender para abarcar este tipo de peticiones de daños en este contexto de violencia familiar. El daño se produce generalmente, el primer punto es el ámbito donde se produce el daño. El daño se produce generalmente en el ámbito que se supone destinado a la protección y a la contención de sus integrantes. Es el hogar. No es una vía pública, es el hogar. Es el lugar donde se supone que vamos a obtener de parte de los integrantes de nuestra familia contención y protección, pero no lo tenemos. Los maltratos que se producen allí muchas veces son invisibles para las personas del círculo social. La hija adolescente, el hijo adolescente, mi hermano que vino de la costa a visitarme un fin de semana y vio que estaba toda marcada, que tenía lastimado un pecho. Esto es el círculo que rodea la parte denunciante o sencillamente es naturalizado, invisibilizado por la persona que presencia diferentes situaciones de violencia. Esto se ve incluso en declaraciones testimoniales, donde el cuñado va a declarar y dice, bueno, yo vi en un asado nada más, y en el asado le decía bruja, y le dice, bueno, sí, pareces una ballena, das asco, ya ni sexo quiero tener con vos. Bueno, ¿esto qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hay una violencia psicológica, hay algo de entidad suficiente, más allá de que diga, bueno, pero esto fue en broma, no lo quiso decir de esa manera, ¿no? Acá no es una broma si hiere. Por otro lado, otro punto, la existencia de un vínculo. Acá no solo el hogar, sino hay un vínculo, esa intimidad que las partes tienen o han tenido, tiene un peso suficiente para plantear una vía civil a la hora de reclamar. No, ¿qué le voy a reclamar al padre de mis hijos? ¿Qué le voy a reclamar? Este vínculo puede ser un obstáculo de peso para reclamar daños y perjuicios por violencia intrafamiliar. Entonces, el miedo que en otros lados no se da, en este tipo de casos o situaciones se da y uno lo tiene que ponderar. Yo tomo un vaso de agua. Que no se me vea el pijama azul. Por otro lado, el otro punto, la particularidad de los presupuestos de responsabilidad. A eso es lo que estábamos hablando hoy. Pues el artículo 35 parecería que remite a los estudios de responsabilidad civil en general. Es muy claro. Sin embargo, con este análisis no es suficiente, ya que cada presupuesto de admisibilidad tiene que ser estudiado conforme la especialidad de la temática. La antijuridicidad y el daño surgen de las situaciones de violencia. Por un lado, las situaciones de violencia familiar son evidentemente contrarias a todo ordenamiento jurídico. Y por el otro, el daño produce un menoscabo psíquico y o moral, físico, moral, en las personas en situación de violencia, ¿no? Por otro lado, tengamos en cuenta que el concepto de daño en este contexto generalmente es continuo, repetitivo, no se da en algo puntual. Si a mí, por ejemplo, Daniel me atropella con un auto, a su mes le hago una demanda por lo que me atropelló a su mes, pero no es que va todos los días a mi casa a atropellarme. En cambio, en un daño, en un contexto de violencia familiar, las agresiones se pueden dar de maneras repetidas, de manera concatenadas, en un mismo ámbito familiar, frente a un vínculo que existe o que ha existido. Entonces, ese daño no lo podemos dejar pasar. Otro de los puntos a tener en cuenta es la naturalización y la relación con la petición. Muchas veces la naturalización e invisibilización de la violencia ejercida por uno y sufrida por otro impide la misma parte el conocimiento del daño y la posibilidad de peticionar. Cuando uno entrevista a la persona que va a reclamar los daños, la persona le dice, no, esto no fue así, esto no creo que ya sirva para nada. Cuando uno pregunta y repregunta, puede sacar varias cuestiones que tendrían viabilidad resarcitoria.
que la petición tendría viabilidad, tendría un cauce procesal correspondiente y adecuado a lo dañado o a lo perjudicado, a lo hecho. Este es otro punto a resaltar. La situación de violencia vivida por la persona, el no reconocimiento que dicha situación fue violencia, es de por sí un freno para reclamar estos daños y perjuicios, lo que no sucedería en otro tipo de reclamo, ¿sí? Pues si hablamos de, si queremos reclamar algo en el foro laboral, enseguida, ay no, me hizo daño, me dijo esto, no, entonces voy y le reclamo. Pero en el ámbito familiar ya hay un freno, como si fuera un muro que me impida a mí ya acceder a acercar a los primeros pasos de una demanda civil. La continuidad del daño es algo que les comentaba, que bueno, que los maltratos no son hechos aislados, sino que se van prolongando durante un tiempo, por lo que van debilitando gradualmente las defensas físicas y psicológicas, generan miedo, generan indefensión, impotencia en la víctima. Y ahora un tema procesal que siempre piden cuando doy este tema, el tema de la producción particular de la prueba. Saben que esto no es una crítica, al contrario, es una posibilidad de mejora. Cuando yo leo mucho el tema de prueba con perspectiva de género, muchas veces el colega o la colega, me hago culpa, a veces hacemos esto, apuntamos otra vez a definir el concepto de prueba, a usar el marco normativo específico, pero no nos animamos, nos cuesta, nos da pudor marcar un criterio de prueba con perspectiva de género. Cuesta muchísimo que los que escribimos, las que escriben, los que escribimos, arrojemos un criterio de prueba con perspectiva de género. Y ahí tenemos que por lo menos cada vez más seguir estudiando eso, ¿sí? Si hablamos de prueba, no me interesa a mí que me repitan nuevamente el artículo dentro de los principios procesales de las relaciones de familia que hablan o hablar de prueba del proceso en familia, pero a mí me interesa marcar criterios de prueba con perspectiva de género para que puedan yo utilizarlo para ofrecer y producir prueba en este tipo de contextos, ¿sí? Sabemos que la prueba en estos reclamos también tiene que ser interpretada de una manera particular, no desechando y alienando ningún requerimiento, sino contextualizando en este supuesto, de una familia, un hogar, la condición de pareja, expareja, novio, exnovio, cónyuge, hermano. También plantear la orfandad probatoria, el propio contexto en el cual se ejerce el daño, es un contexto huérfano de prueba. Hay una imposibilidad ya neta, clara, de antemano para poder ofrecer y producir prueba. Que esta orfandad probatoria sirva por lo menos de parámetro de análisis a las autoridades judiciales al momento de tener en su escritorio una demanda de estas características. Eso es un ejemplo, un criterio de prueba. Más allá de que la orfandad probatoria ya la conocemos, analicémosla en estos procesos. Algunos temas específicos en torno a la prueba, bueno, son recepción y valoración judicial de las declaraciones testimoniales de parientes o allegados, que conforme a la normativa procesal estaría prohibido por la general en la ley. Pero sabemos, incluso el código lo habilita, que dado este contexto deben ser admitidas las declaraciones testimoniales, lo que no significa que se va a ponderar de manera absoluta todo el contenido de esa declaración testimonial, sino se toma como un elemento en conjunción con otro. Después discutimos la valoración judicial que se hace en la declaración testimonial, pero no podemos rechazarla de plano en virtud de ser un hermano, en virtud de ser lo que sea. Por otro lado, también la producción de la prueba documental, la pericial y la importancia de la prueba informativa, ¿no? La producción de la prueba documental puede ser desde un gasto que uno tuvo que hacer de mudanza porque huyó de un contexto de violencia, gastos farmacéuticos. La prueba pericial y los informes médicos pueden graficar bien claro que ese daño producido es consecuencia del accionar del autor, del agresor. Y ahí marca esa relación de causalidad que el presupuesto de responsabilidad que tanto necesitamos. La importancia de la prueba informativa, si yo no lo puedo conseguir, sé qué institución me lo puede informar, sé qué institución me lo puede decir. Y ahí también sobre esto tenemos que trabajar. Y algo también, la amplitud probatoria, viene a dar cuenta de esa orfandad probatoria. Como no hay prueba, no hay mucha prueba que producir. Si queremos producir prueba, podemos agarrar de diferentes lugares para acreditar un hecho.
¿sí? Y esta amplitud probatoria se intensifica cada vez más con estos supuestos de buscar prueba para acreditar un hecho de violencia y el daño provocado. Después un tema que se habla mucho también en prueba, el tema de la carga probatoria. Hablamos de que se encuentra, aquellos que se encuentran en mejores condiciones de probar, ¿no? Y aquellos que se encuentran en mejores condiciones de presentar prueba para acreditar un hecho o negar el mismo. Porque si se ve que no solo no se niega, sino no se presenta elementos para negar ese hecho, del cual se le niega la responsabilidad civil, entonces, ojo, no es que el aire es gratis, vos también contestás qué pasó, que no fuiste el dañador. No nos podemos olvidar de eso. En uno de los fallos, muy interesante, que es un fallo rosarino de cobro de pesos, que salió este año, que fue comentado por la colega amiga Erika Pérez y Josefina Pazgarkin, plantea que uno de los efectos concretos y palpables de la perspectiva de género es el de morigerar las cargas probatorias, pesando sobre el demandado la acreditación de las razones que imponen la exclusión económica de la conviviente. Se exige un brío mayor en quien no se presenta como vulnerable dentro de la relación. Es muy interesante lo que plantean estas autoras, porque dicen, ojo, más allá de saber quién está en mejores condiciones de probarlo, acreditar un hecho, negar el mismo, lo que estamos diciendo es que date cuenta que esta es una mujer que se encuentra vulnerable en razón del género y que de alguna manera eso también tiene que tener un cierto parámetro, un cierto medidor a la hora de encarar o dirimir una cuestión de este tipo. Por otro lado, la interpretación de los rubros. ¿Se va escuchando bien, gente? Porque yo estoy hablando como un loro barranquero. ¿Se va escuchando bien? Daniel está serio, parece que está por el himno nacional. Perfecto, se escucha. Se escucha muy bien, Diego, quédate tranquilo. Y yo grito, y acá en el departamento me van a echar. Pero bueno, avanzamos. Interpretación de los rubros. La pérdida de chance. Un rubro que lo hemos aprendido, conceptualizado, hemos estudiado, es una pérdida de posibilidad laboral o educación concreta. Se relaciona con la imposibilidad de progresar debido al daño cometido. Yo no pude obtener la beca porque cuando fui a hacer el examen, vos me destrozaste la cara, o como pasó en la película española, Te doy mis ojos, me pusiste en el balcón, me desnudaste y la mujer se termina orinando. No sé si vieron la película Te doy mis ojos. O sea que la pérdida de chance debe haber, para hablar de pérdida de chance en este contexto, debe haber una hilación entre la pérdida de la oportunidad y el daño. Y esto a nivel documental, si es una institución universitaria o no universitaria, es fácil de acreditar. La fecha de un examen, el horario de un examen. Esta persona no pudo ir a hacer el examen que le habilitaba para obtener una matrícula, un carnet, o la posibilidad de obtener un curso, o lo que sea, porque estaba internada en un lugar, o estaba claramente dañada físicamente y no podía acercarse. La pérdida de un viaje de negocios, de estudios, de una beca de estudios concedida, o la pérdida de una entrevista de trabajo en estado avanzado, la realización del examen final o definitorio en una carrera terciaria o universitaria. Todas pérdidas a raíz del daño provocado. No obstante, cabe analizar cada caso particular para determinar la existencia del rubro y ahí está lo apasionante del derecho. Ahí van a tener ustedes todos los hechos a mano en su escritorio y en su lámpara verde, pero va a estar en ustedes empezar a relacionar cómo se da este rubro pérdida de chance en este supuesto y qué fue, qué oportunidad perdió. Y si perdió una oportunidad, tengo que acreditar frente a la autoridad judicial que esa oportunidad fue perdida en razón del daño, la violencia provocada por el agresor. Vamos al daño moral. El daño moral, vamos a ser honestos, en todos los reclamos cuesta probarlo, en todos los reclamos cuesta cuantificarlo, eso no es obstáculo, no es óbice para que no lo podamos plantear en estos supuestos. Es un daño que se puede dar en situaciones de violencia familiar, aislamiento, deshonra, vigilancia, degradación, que lesionan claramente ese espíritu de la víctima. El padecer violencia de género es sumamente lesivo para la esfera espiritual. No implica una disminución de la capacidad, sino una lesión a los sentimientos que afecta a afecciones legítimas y padecimientos de difícil apreciación pecuniaria, lo sabemos. Hay una dificultad de dimensionar económicamente el daño. Algunos parámetros para cuantificarlo son estos. Sobre esto hay que escribir. Ahí veo gente amiga, a Natalia, la veis ahí creo un ratito.
doctora Santomé, hay mucha gente amiga, muchos colegas que no los saludé, pero yo de cebado me puse a hablar del tema y no pude saludar a todos los colegas que están ahí. Algunos parámetros para cuantificarlo son la entidad de la agresión. La entidad de la agresión, lo que me está contando tiene un peso de por sí suficiente. Es como cuando uno ve una película y yo te la cuento. Ya decís, por lo que me contás debe ser terrible. La entidad de la agresión, la continuidad del daño, la existencia, cantidad y edad de los niños también. Los niños ahí presenciando una situación de violencia física, sexual, afectados directamente frente a esto. Los resultados de las pericias e informes, la vulnerabilidad personal y social también, ¿no? Está atravesado todo esto, ¿no? Esta es una enumeración ejemplificativa, muy ejemplificativa. Y hablando de esto, hay una noticia que también salió. Yo le voy a usar el chat de Machete. Ustedes saben que yo sigo el chat de Machete, así que no me use la hoja en blanco, como digo. En esto es una noticia que salió de un fallo, de un femicidio cometido por un policía. La Cámara Civil de Apelaciones de Roca, Río Negro, confirma la sentencia a primera instancia, ordenando que las hijas de la mujer asesinada sean indemnizadas por el daño moral sufrido y por la pérdida de chance. ¿Saben por qué la pérdida de chance? Porque las chicas no van a tener la oportunidad de estar con las madres. O sea que el concepto de pérdida de chance también se va reinterpretando, se va reconceptualizando. Y como estamos en el derecho, algunos estarán a favor, otros estarán en contra. Y ahí se verificó la responsabilidad última del Estado. También, bueno, tras verificar la responsabilidad última del Estado por haber dado el arma y el Estado policial al autor del crimen de género. En la apelación, la provincia de Río Negro intentó excluir su responsabilidad, afirmando que el femicida no actuó en ejercicio de sus funciones, sino que se trató de un acto propio de su vida privada. Es decir, él estaba en la casa. Contra ese argumento, las hijas respondieron que el Estado policial que poseía a la gente que le implicaba la aportación permanente del arma de fuego, provista por la institución policial, hacía que la provincia, por añadidura, resultara responsable de esos actos, de cualquier índole producido por ese arma. Cuando se ocasionan perjuicios en una persona como consecuencia del indebido uso del arma de fuego, de titularidad de agente de las Fuerzas Armadas, se genera la responsabilidad de la entidad pública oficial que los ha incorporado a sus filas, sin que sea causa de justificación el mero hecho de encontrarse de franco, puesto que tales agentes del Estado se hallan en situación particular. En cuanto al daño moral, la Cámara rechaza cualquier reducción, cualquier disminución, considerando de que las hermanas fueron testigos del asesinato de su madre, porque estaban en el hogar cuando ocurrió, escucharon las detonaciones y en los instantes siguientes presenciaron el cruento e inminente desenlace recién producido, con el inconmensurable impacto en los sentimientos que padecieron. O sea, acá no hay daño, acá no hay daño moral, acá se habla de pérdida de chance y por eso elegí muy interesante también el análisis que se hace sobre ese tema. Enmarcamos con violencia familiar. Pero me voy a meter en otra violencia, que si bien yo no soy laboralista, pero voy a dar mis aportes de la temática para hablar de reparación de daños y perjuicios derivados de violencia laboral. Vamos a encontrar algún que otro problema o alguna que otra salvedad o alguna otra fortaleza para hablar de este tema. Primero, falta un ayornamiento actual del derecho laboral en cuestiones de género. La Ley de Contrato de Trabajo de 1976. Las últimas modificaciones legislativas son de los inicios del 2000. Pero surge en el 2010 el artículo 17 bis. Se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo, por Ley 26.592. Plantea que las desigualdades que crea la Ley de Contrato de Trabajo a favor de una de las partes solo se entenderán como una forma de compensarlas o a otras de que por sí se dan en las relaciones. O sea, que si hablamos de la mujer en materia de derecho laboral, es una forma también de compensar una cierta desigualdad. Una especialista en este tema, Dobarro, plantea que ese artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo incorporado por la 26.592, que más que incorporar, recuperar el texto legal, pone un postulado esencial, porque se inserta en un concreto contexto de política legislativa. Y no podemos desconectar la Ley de Contrato de Trabajo con la demás normativa. Y ahí menciona la 26.485, la Ley 26.727 de Trabajo Agrario y la Ley de 26.844 de trabajo en casas particulares. O sea que lo que estamos diciendo
de que la ley de contrato de trabajo no es un instrumento que está desconectado y que es imposible de acompasarlo con la normativa que es la 26485. Y el intento del artículo 17 bis es eso, que la desigualdad que genere la ley de contrato de trabajo a favor de una de las personas sirva para compensarla, sirva para mostrar esa desigualdad, esa relación desigual de géneros que plantea el artículo 4 de la 26485 cuando define el concepto de violencia contra la mujer. Por otra parte, otro de los puntos en violencia laboral, para hablar de daño y perjuicio en violencia laboral. La delimitación con el moving genérico. Una cosa es violencia laboral y otra cosa es violencia de género en su modalidad laboral. Ya el artículo 6, inciso C de la 26485 plantea la modalidad de violencia laboral y habla de discriminación en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que eso obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad, a la permanencia y exigiendo diferentes requisitos. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Lo dije rapidito porque eso lo podemos encontrar en Google. Buscamos 26485, la modalidad de violencia laboral, artículo 7, inciso C, lo van a poder encontrar sin ningún problema. Pero yo, como tengo esa mirada de buscar toda información, buscar cosas, ayer estaba viendo diferentes casos también, dos casos alarmantes, uno de Estados Unidos y otro de Japón, que fueron casos señeros para hablar de cuestiones de género. En una noticia de un fallo de la Corte, este es un caso el famoso caso de la calza. El famoso caso de la calza que lo han banalizado, lo han minimizado, no sé, le han dado con un caño a la pobre mujer que ha reclamado daños y perjuicios porque la parte empleadora la obligaba a usar una calza de talla menor. Leo la noticia, el fallo no lo tengo a mano, pero de la noticia del diario judicial Andes, que fue el primero, de Mendoza, surge esto. Ayúdenme. La Corte Provincial de Mendoza ordenó que una estación de servicio de Guaymallén, me hace acordar alfajores, indemnice por daño moral y por la suma de 150.000 pesos a una empleada a la que obligó a usar a modo uniforme una calza de un talle menor al suyo. Hasta acá mucho no me dice que decir, bueno, qué hijo de mil, le hizo usar una calza de un talle menor, qué desastre este tipo, la verdad que croto. Sigamos. El máximo tribunal provincial, considerando el caso dentro de la ley de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género, advierte que en este caso existe un trato discriminatorio, ya que la empresa, al usar diferentes uniformes para los hombres, acá ya marca una relación desigual, impuso un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento, ya que la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo. Ahí me cerró la boca, porque ahí está el justificativo de, claro, por qué a uno le ponían pantalón y si era mujer le obligaban a usar una calza que eran sin bolsillos y de talle menor. O sea que ella no podía cobrar tranquila, no estaba cómoda y aparte la cosificación de su cuerpo. El uniforme de trabajo era una calza, una remera y una gorra. Ella comenzó a pedirle a su jefe un pantalón de talle 38 de corte mujer. La respuesta del encargado siempre fue, y no sé, fíjate. La calza en cuestión era talle S, pequeño, ajustado para el cuerpo de la peticionante. En una ocasión, aprovechando que se renovó la indumentaria de los compañeros, a ella no le dieron ropa nueva. Consiguió que un empleado le diera un pantalón de hombre que empezó a usar. Pero en junio de 2013 se notificó un apercibimiento por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio. En octubre de 2013 le dieron con una calza nueva y ella pidió un pantalón. En noviembre la suspendieron por 3 días por no ir a trabajar con el uniforme reglamentario. Miren todo el perjuicio que se provoca a raíz de esto. Cuando se reintegró a trabajar, lo hizo con el pantalón de hombre. Y a la media hora le dijeron que si no se ponía la calza, que se fuera. Luego de considerarse gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de la patronal, advirtió trato discriminatorio e inició una demanda laboral que resultó favorable a la empleada por la suma de 42.000 pesos e intereses por 155.000. Pero no se consideró que el despido fuese discriminatorio. Fueron al máximo tribunal y el máximo tribunal mendocino
falló a favor de la empleada, indicando que también debería indemnizarla por el rubro daño moral por la suma de 150.000 pesos. El juez Valerio encuadra el caso dentro de la 26485 y dice que el caso tiene que ser analizado teniendo en cuenta los diversos instrumentos internacionales vigentes en la materia. El motivo de disputa pasa por el hecho de que al accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones. Acá Diego pone un punto aparte. Por más que la mujer con calza de un talle menor no haya sido agredida con frases inapropiadas, igual marcaba un claro ejemplo de violencia de género en su modalidad laboral, por la desigualdad en el uso del uniforme. No hacía falta que ella soporte las frases inapropiadas. Eso es un análisis mío. Por su parte, el juez Adaro sostiene que cualquier tipo de violencia sobre la mujer, en cualquier ámbito, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no discriminación, sino también el derecho a la dignidad y a la integridad humana. Y ahí introduce el tema de la dignidad de manera novedosa. En relación al caso, apuntó que la clave está en determinar que la limitación impuesta por la empleadora era dirigida solo a la trabajadora por su condición de mujer, evidenciando una clara discriminación por razón de sexo, sin otra justificación objetiva y razonable de su decisión, ¿no? Y eso, en relación al caso puntual, indicó: advierto que se configuran hechos y situaciones que colocan a la trabajadora en una situación de vulnerabilidad y discriminación por razones de género. Para el magistrado, para Palermo, dice: la señora sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer. Atento que fue obligada a usar calzas que afectaban su pudor y su dignidad. Además, sufrió un trato desigual y discriminatorio en relación a sus compañeros varones, a los cuales se les permitía usar el pantalón con bolsillo más apropiado y seguro para el desarrollo de las tareas que ella se le negó por la única razón de ser mujer. El trato desigual en relación a sus compañeros varones, a los cuales se les permitió el uso del pantalón, corresponde a un sometimiento basado en un estereotipo que autoriza a poner a la mujer en lugar de cosificación, como un objeto de atracción de clientes, razón por la cual se le asigna un uniforme que exponga su cuerpo, a pesar de que el mismo afecte su dignidad y el desarrollo de sus tareas. ¿Sí? Ahí. Sí, la indemnizan en el mismo fuero federal, fuero laboral, Amelia, en el mismo. Por otro lado, aparece un convenio muy nuevo de diciembre del 2020, el convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Esto lo tienen que tener en cuenta para estos planteos de daños y perjuicios. El convenio 190 de la OIT habla de eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, incluido la violencia y el acoso por razón de género. Asimismo, determina que esos comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de un derecho humano. El convenio contiene definiciones amplias de violencia y acoso, violencia por razón de género, al mismo tiempo que ampara a las personas que trabajan en sectores públicos o privados, independientemente de su situación contractual. O sea que puede estar en periodo de prueba, tranquilamente lo pueden reclamar. Otra de las cosas otro de los puntos a tener en cuenta para abordar estas cuestiones, la capacitación del foro laboral y la repercusión en la práctica profesional. En un fallo, que yo ahora lo voy a poner acá, que es un fallo cordobés, lo voy a poner en el machete. Porque esto hace así, ahí está. Perfecto. En el fallo cordobés, una mujer denuncia al encargado de la empresa para la que trabajaba por amenazas y maltrato verbal, la que derivó en consecuencias psicológicas para la demandante. En este caso, el empleador se aparecía hasta en la casa, gente. La sala primera de la Cámara de Trabajo de la Ciudad de Córdoba condenó a la empleadora denunciada a indemnizar por daño moral a la mujer y también por despido indirecto. El juez a cargo aplicó perspectiva de género en el caso y tuvo por acreditar las amenazas denunciadas por la trabajadora, que según su declaración y el testimonio de allegados tuvieron lugar en su domicilio personal en presencia de sus familiares. De esta forma justificó la imposición de una indemnización por daño moral y que, independientemente de que el contexto no permita concluir de que se trató de una amenaza penal tipificada, se ha tratado de una expresión intimidante que en el marco social
impone tratar con suma consideración. Habida cuenta la cantidad de hechos violentos que tienen por víctimas a mujeres en manos de hombres de su entorno. Estos hechos deben analizarse abordando las cuestiones, las dificultades probatorias de situaciones de violencia que la vida familiar, laboral y social afronta a la mujer, que debería acreditar el hecho dañoso, hechos que en la generalidad de los casos ocurren en ausencia de terceros y sin testigos presenciales. ¿Qué hace el fallo? Por más de que no haya una cuestión penal de amenaza bien tipificada, hay una cuestión de intimidación. Para hablar de perspectiva de género y analizar este caso, dar lugar a prosperar la demanda, la acción civil de daños y perjuicios en este contexto de violencia laboral, él hizo una interpretación de que si bien no hay una amenaza de contenido penal, no hay una amenaza, no hay un delito tipificado, hay una intimidación de suma consideración que se da en un contexto de violencia de género en la cual la mujer era agredida, no solo en el trabajo, sino también hasta en la casa iba y la agredía. ¿Sí? 190 de la OIT, ese, tal cual. Un beso grande a Vivi Orlando. Vamos a otra modalidad. Acá lo más difícil lo usé para el final, para dejar lugar a comentarios, para que ustedes si quieren charlar algo, ahí respiro un poco la garganta, ahí descanso la garganta. Violencia obstétrica. Somos un grupo de abogados y abogadas, trabajamos juntos, pero nos viene un caso de violencia obstétrica. ¿Cuáles son los problemas para encarar un daño y perjuicio derivado de violencia obstétrica? Primero, hay un problema, se lo asimila a la mala praxis. Si bien la violencia obstétrica y la mala praxis tendría algún que otro punto de contacto, como el deber de información sanitaria, la obligación de seguridad que deben garantizar las personas que atienden a la mujer, no son lo mismo. La mala praxis generalmente está direccionada a la responsabilidad del profesional del área de la medicina y por una o varias intervenciones particulares. La intervención quirúrgica salió inadecuada porque el profesional no aplicó esto, como podría ser una operación fallida atribuible a la responsabilidad del médico. En cambio, la violencia obstétrica se enmarca dentro de un contexto de violencia de género, de una relación desigual de poder. Marca un ítem, marca un camino. Desde el momento que llega a la clínica, incluso previamente hace un llamado telefónico, hasta el seguimiento de las actuaciones posteriores al parto. O sea que la violencia obstétrica implica un camino, como digo yo, un íter para hablar sobre responsabilidad. Y esto también trae otro problema, la ausencia de lugares específicos para denunciar. Por más que uno diga, bueno, denunciamos acá, denunciamos allá, esta escasez de lugares específicos para denunciar repercute en el tratamiento especial de la cuestión y la formación de los profesionales. ¿Está bien? Diego, fuimos al fuero civil, reclamamos daños y perjuicios, y ahí mismo planteamos lo de violencia obstétrica. La verdad que nos sacaron a patadas, no quiero decir malas palabras porque está grabado para YouTube y esto va a quedar, nos sacaron a patadas. Entonces yo ahí me pongo a preguntar, ¿cuál fue la capacitación del otro lado del mostrador? Que son los que van a resolver, que son los que le van a dar cauce procesal a esta cuestión, a esta situación. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y un fallo, bueno, que lo voy a usar mucho, que es el de Clínica del Sol, sobre denuncia por violencia de género, es un fallo cordobés de febrero del 2021. Este fallo lo voy a usar como ejemplo para explicar lo puntual, lo distintivo. Ahí está. Dice, en cuanto a la problemática de género y específicamente a la violencia obstétrica, surge un escaso conocimiento de lo que la misma implica y por ende las acciones que podrían desplegarse a nivel institucional, desde la cual podrían reeditarse situaciones como la denunciada. O sea que esto puede volver a pasar. Surge prevalencia en cuanto a la escasa formación en perspectiva de género de las personas entrevistadas, pudiendo esto ser generalizable al resto del plantel profesional y administrativo, que tienen contacto con la mujer en situación de embarazo, advirtiéndose que este desconocimiento repercute en la revisión de los hechos denunciados en auto. Yo le estoy diciendo que se capaciten, pero no para hacerlo volver a la escuela. Que se capaciten porque el contenido de esa capacitación repercute directamente en la atención de la mujer en situación de embarazo, como diría el fallo. O sea que a eso se apunta. Otra de las cosas puntuales que tiene la violencia obstétrica, que también lo tiene otras modalidades, que la violencia se puede presentar como acción u omisión. El concepto de violencia bajo esta modalidad puede ser una conducta, ya sea una acción o una omisión, una inacción por parte del obligado a hacerla.
la no entrega de una documentación esencial, la falta de atención adecuada, la no derivación intrahospitalaria, el no suministro de medicación adecuada en ese momento y con ese diagnóstico. La violencia se puede manifestar de diferentes maneras, dice el fallo ese de Clínica del Sol. Física, que incluye prácticas invasivas y suministro de medicación no justificada, trato deshumanizado, grosero, humillación, falta de atención o consideración, intervenciones médicas injustificadas sobre el cuerpo de la mujer, falta de información sobre prácticas médicas, falta de pedido de consentimiento informado, la negación al derecho a estar acompañada durante todo el proceso del parto, inclusive si el mismo fue a través de una cesárea. Eso dice el fallo. El decreto reglamentario 1011 de 2010, que lo hablé al principio, establece que se entiende por trato deshumanizado el trato cruel, deshonroso, descalificador, humillante o amenazante ejercido por el personal de salud en el contexto de la atención del embarazo, parto y posparto, ya sea la mujer o al recién nacido, como en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no. Pero yo empecé hablando de esta modalidad de violencia obstétrica y daños bastante canchero. Pero hay un problema que tenemos que es gravísimo. La incorporación de un lenguaje técnico médico sumado al de la temática. Nosotros manejamos lenguaje jurídico, ustedes manejan lenguaje jurídico. De a poco vamos incorporando la temática por lo que vamos aprendiendo y nos vamos juntando a charlar. Pero a ver quién nos enseña a los abogados y abogadas el lenguaje médico para entender que eso que se produce fue un daño, fue un perjuicio para esa mujer. Si yo le explico a mi amiga Beatriz, le digo, Beatriz, soy el doctor Diego Ortiz. La señora tuvo, ahí estoy chamullando, la señora tuvo una obstrucción en el yeyuno ilion en la cual produce una discapacidad en el catéter número 4 y tiene la aorta que igual. Yo no entiendo nada, por más que sea abogado no entiendo nada, y eso claramente va a ser un impedimento para que yo reclame un daño y perjuicio derivado de la violencia obstétrica, porque no voy a poder detectar el daño. Por eso tengo que estar todo el tiempo capacitándome. Yo soy docente ahora de un curso de violencia obstétrica que lo dieron un grupo de abogadas, y es tan interesante todo lo nuevo, tan interesante todo lo que surge. Pero, ¿cómo se entera la abogada que esa práctica médica es contraria al derecho de las mujeres o agresiva para el cuerpo de las mismas? ¿Sí? Le digo, Beatriz me dice, ¿qué le pusiste a la señora? No, yo le puse Diego Limarol al 500 y le puse Baxufisimamol. Yo digo, ¿por qué los nombres son tan difíciles? O sea que yo qué sé que esa medicación la afectó a ella y no tendría que habérsela dado. O sea que, vamos a ser honestos, también el lenguaje médico nos impide reclamar o abrirse un poco más a este tipo de reclamos. Pero para echarle un poco de agua y no que no se queden preocupados, hay un marco normativo que apoya estas peticiones. Al marco normativo internacional y internacional general, que son los tratados internacionales de derechos humanos, y sobre la temática, la 26485, se agrega la normativa específica como la Ley de Parto Humanizado, 26929, y la Ley de Derechos del Paciente, 26529. Y esto me ayuda a enmarcar los derechos de la mujer. La Ley de Parto Humanizado ubica a la mujer como protagonista del parto, sobre el pilar de 3 derechos fundamentales: a ser informada, a ser respetada y a no ser patologizada, a ser considerada sana. Es que estos derechos conllevan a la facultad de que ella pueda elegir el lugar y el proceso del parto, acompañamiento, posición, analgesia, posibilidad de ambular, movimiento, las alternativas terapéuticas y el contacto inmediato con el recién nacido. Eso es lo que... Esta ley es reglamentada por el decreto 2035 del 2015, ¿no? Entonces, siempre recuerden, cuando encaran un caso de este tipo, de daños y perjuicios derivados de violencia obstétrica, irse al análisis trinormativo. 26485 por ser mujer. 26529 por ser paciente. 26929 por ser mujer que se encuentra embarazada. O sea que este análisis trinormativo es fundamental para poder encarar este tipo de reclamos. En el ámbito procesal nos encontramos con otra cosa diferente: la amplitud de legitimados pasivos. La legitimación pasiva es un tema procesal apasionante que otorga certidumbre y seguridad jurídica a la parte denunciante para conocer contra quién puede demandar este tipo de situaciones.
Generalmente en estos casos no solo interviene personal médico, sino también administrativo, limpieza, mantenimiento, y esto hace que la cadena de responsabilidad tenga varios eslabones y por ende haya más de legitimados pasivos. Yo siempre quise decir lo de los eslabones, así que aproveché y lo dije. Esto no significa que todos tengan el mismo grado de responsabilidad, ¿eh? No significa eso. Como por ejemplo la empleada administrativa que retardó intencionalmente la atención, dice, corazón, espérame por favor que te atiendo, corazón. La enfermera que agredió verbalmente a la mujer, corazón, si abriste las piernitas para quedar embarazada, ahora abrila para sacar el bebé. Frases teñidas de violencia simbólica. O el médico, la médica que medicalizó a la mujer sin su consentimiento. Y en un fallo que se plantea que la 26485 define la violencia obstétrica y que la definición de violencia obstétrica, dice el fallo, no incluye solo a los profesionales actuantes durante el proceso de parto, sino también a todo el personal que forma parte de un servicio y que tiene trato en este proceso reproductivo de la mujer. Médico, médica, enfermera, enfermera, psicólogo, psicóloga, camillero, camillera, personal administrativo, servicio hospitalario, administrativo de maestranza, incluye a todos en el abanico de legitimados pasivos. Cualquier persona de las arriba referidas, integrante o no del equipo de salud que se desempeñe en la institución, puede ejercer violencia hacia la mujer durante la atención médica. Por otro lado viene otro tema, que también lo hablé, pero vamos a hablar en esto puntual. Es muy apasionante, por eso imagínense, son como las 10 de la noche y todavía estoy hablando. La producción de la prueba en daños y perjuicios derivados de violencia obstétrica. Similar a lo que sosteníamos anteriormente, los aspectos generales de la prueba no difieren del reclamo en este contexto. Vamos a estudiar grandes obras de prueba en derecho procesal. Como en cualquier vía resarcitoria, el ofrecimiento y producción de pruebas es una etapa fundamental para obtener una resolución que acoja la petición de la mujer. El ofrecimiento de la prueba documental, como las de rigor, por ejemplo DNI, u otras, como por ejemplo cartas documenta al director de la clínica o informes médicos, permite a la autoridad judicial contar con un soporte para acreditar un hecho, horario, responsable a cargo, anotación fallida o ausente, o arrancar una hoja de. Uno de los documentos de prueba fundamental es la historia clínica, como elemento de importancia para acreditar un hecho o intervención. Recuerdo que en la diplomatura de Derecho de Daños hemos tenido una clase muy linda con la doctora Graciela Lobese, y hablaba de la historia clínica. Yo decía, pero qué desconectado del derecho. Yo decía, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando hace muchos años atrás. Y la doctora explicaba la historia clínica, y yo decía, Dios mío, qué aburrido que... Ahora me doy cuenta el placer que fue escucharla a la doctora y lo útil que sirve para entender la importancia de la historia clínica en este tipo de reclamos. Punto aparte, merece la prueba testimonial, en un ámbito donde es difícil producirla. Todos se callan la boca. La mayoría de personas pertenecen a la institución reclamada. Los testigos que se conocen son familiares o no contemplados por la general de la ley, o en algunos casos no se ha dejado ingresar a la institución parientes o llegado a la mujer, que eventualmente podrían ser citados como testigos. Por eso, sobre este medio de prueba se debe trabajar en la doctrina de las cargas dinámicas y la valoración judicial de las declaraciones testimoniales que se han podido conseguir. Y por último, no nos podemos olvidar que la violencia obstétrica, que lo que se resuelva en violencia obstétrica, si bien la jurisprudencia no es vinculante y no es obligatoria, es una fuente del derecho optativa, la resolución siempre va a tener incidencia colectiva. Siempre va a impactar a los miembros de la sociedad. No solo impacta a esa mujer a la cual se le dio lugar al reclamo, pero siempre va a impactar en ella. Como por ejemplo, cuando se le ordene la capacitación al personal de la institución. Yo cierro con esta anécdota. Yo soy profe también, invitado del posgrado de especialización en violencia en el museo. Y hace muchos años, dentro de las alumnas había una jueza salteña. La jueza salteña, hablábamos de diferentes temas, ¿no? La jueza salteña, hace unos años, 2 años, saca un fallo en la cual intima a todo el personal de la institución de salud para que se capaciten específicamente en la temática de violencia obstétrica. O sea que lo aprendido, lo incorporado, lo trabajado, lo practicado, tiene que hacer mella en la actuación profesional. Muchas gracias, así que voy a aprovechar, tomar un poco de agua y dar lugar a las preguntas y dudas. Muchísimas gracias y bueno, muchas gracias por aguantarme. Un placer, Diego. Un placer escucharte. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo que había una por ahí. Sí, yo tengo para hacer preguntas.
A ver. Cecilia. Espera un poquitito, estoy tratando de... Sí, por favor, Cecilia, armame la pregunta porque hay gente que está... Perdón la cara, pero justo tengo unas cuantas consultas, porque por cuestiones que además en lo profesional las he vivido en carne propia, muchas de las cosas que vos has descrito. Por un lado, el tema, yo estoy tratando de, hace poco me recibí, yo tengo 55 años, parte de esa violencia que vos decís, cuando vos hablabas, el tema de la violencia, por ejemplo, me impidió recibirme oportunamente. Hace 13 años la perspectiva de género era otra. Pero bueno, voy a tratar de resumir. Por un lado, el tema de los daños, el daño moral. Yo antes te pregunté cómo se cuantifica, cuándo prescribiría, cuando es un tipo de daño que continúa, a pesar de que haya cesado la violencia, continúa en el tiempo. Sí. Un ejemplo, también voy a dar, no me gusta dar tanto ejemplo personal, pero hoy justamente hablé con mi psicóloga, yo hace 13 años sufrí, como que se terminó ese episodio de violencia, por lo menos me pude alejar de mi agresor. Es el día de hoy, pasaron 13 años, que yo, aunque tomo pastillas para dormir, no duermo. Que es un grave daño que me provoca. O sea, es como cuando dice el delito continúa, el daño continúa. ¿Hay alguna posibilidad? O sea, ¿cómo vuelvo a esto del tema de la prescripción, por decirlo de alguna manera? ¿Cuándo prescribe ese daño cuando el daño continuó? Como esto o en un montón de otros casos, porque el caso de la violencia familiar es muy particular, ¿no? Por otro lado, respecto de la prueba, por ejemplo, el hecho que el imputado acepte una probation, ¿sería suficiente para poder reclamar el daño y perjuicio? A ver, déjame contestar de a poco porque si no me mareo. Primero, la probation sabemos que tiene una parte en la cual, en la probation, en el caso de probation, puede el que es, en este caso, procesado, el que se le imputa un delito, puede de alguna manera reparar ese daño. Pero lo que pasa es que las reparaciones de daños en el fuero penal a veces son de una suma ínfima. O sea, que el hecho de que se haya accedido a una probation no quita la posibilidad de que en el fuero civil se haga una demanda de daños y perjuicios a raíz de las situaciones de violencia padecida. Vos mencionaste un tema que es el tema de la prescripción. El problema de la prescripción actualmente apunta a desde qué momento empieza, cuál es cómo se empieza a computar el plazo de la prescripción, para poder reclamar esto. Pero cuando el daño continúa, si hay un daño actual y yo puedo conseguir, ejemplo, que exista algún tipo de informe de algún profesional que atribuya ese daño en razón de la conducta o situación que padeció a raíz por ejemplo, no sé, ahora yo tengo un daño físico, en la cual me duele el cuello, pero ese daño físico es a raíz de las quemaduras que recibí por parte de mi pareja hace cierta cantidad de tiempo, acá el daño adquiere actualidad, adquiere vigencia. Y junto con los otros presupuestos de admisibilidad, yo podría por ahí iniciar algún tipo de demanda de daños y perjuicios. Sin embargo, ahí pasa con el tema de empezar también a analizar el instituto de la prescripción con esa perspectiva de género. Esto ha pasado con la compensación económica con los 6 meses, ha pasado también con diferentes plazos, porque sabemos que en un contexto de violencia, detectarla a veces lleva tiempo, y desde el momento de detectarla, marcaría, con mucho trabajo que se vienen haciendo, marcaría el inicio de un cómputo de la prescripción a los fines de poder iniciar o un tipo de demanda de estas características. Yo quiero aprovechar también otra pregunta que salió acá, el tema de la competencia. La competencia en caso de daños, por ejemplo, ahí surgió la competencia de daños y perjuicios derivados de violencia familiar.
Yo les comento que acá hay una cuestión, un dilema muy claro. Si la competencia la tiene el fuero civil, está bien, yo no lo voy a discutir, pero yo quiero que el fuero civil esté capacitado con esa perspectiva de género para que pueda dimensionar ese daño que se produce en este contexto. ¿Se comprende? O sea que más allá de conocer la materia o el juzgado que resuelve, el juez que resuelve, yo necesito saber también, quiero de alguna manera que se me garantice que el juez que va a resolver, la jueza que va a recibir, sepa muy bien que ese daño moral que se produce en este contexto es muy particular, o la pérdida de chance, como pasó en este fallo que comentamos del femicidio. O sea que yo necesito ese adicional. O sea que en este caso es importante porque la competencia de transformarse en un tema puramente procesal se transforma en un tema de contenido porque la petición, lo que yo voy a pedir, está cargado de un contexto de violencia en la cual la persona la tiene que ver. Si es obviamente una cuestión laboral resarcitoria, la competencia va a ser el juzgado laboral. Si es una competencia, por ejemplo, la violencia obstétrica, la competencia va a ser una competencia civil. O sea, pero más allá de esa cuestión, tenemos que empezar a preguntarnos, a hacer llegar este tipo de planteo o situación. Ahí están pidiendo para que yo pase el chivo del libro, pero por favor. No, el libro es un libro del 2016, se llama Responsabilidad por daños en violencia familiar, es un libro de decisiones jurídicas, es una investigación que tiene fallos de diferentes países y provincias de nuestro país que trata el tema de responsabilidad de daños y empieza a tomar también todo como la responsabilidad también de los funcionarios y todo. Es un lindo proyecto, un lindo libro que salió en el 2016, ya tiene su recorrido. En caso de la inclusión de la indemnización por violencia en conjunto con la indemnización por despido directo, ¿cómo se cuantifica la misma? Yo, Evelyn, lo que haría es, una cosa, la indemnización es que a mí me corresponde en virtud de la ley de contrato de trabajo y las leyes especiales del foro laboral. Y otra cosa es el fundamento que yo tengo que hacer del daño y perjuicio padecido, como pasó con el caso de la calza. Como pasó con el supuesto ese de la mujer que la obligaban a usar una calza de talle menor. O sea que, está bien, el daño y perjuicio derivado de la violencia laboral va a costar cuantificarlo, como cuesta en otros supuestos. Pero vos tenés ahí diferentes elementos de la plataforma fáctica que pueden dar cuenta a la autoridad judicial de arrojar una cifra para cuantificar ese daño moral, ¿sí? O ese daño moral que en este caso sufrió, y ahí está justificado con lo que les comentaba de lo que había pasado con el caso de la mujer que trabajaba en la estación de servicio. A ver, acá. Gracias. Violencia de los juzgados de familia a las mujeres, ¿qué reparación? Y acá se empieza a hablar, Amelia, violencia de los juzgados de familia a las mujeres víctimas. Acá se empezaría a hablar de un tema que está poco explorado, por eso gracias a Amelia, el tema de la violencia de género en su modalidad institucional. Cuando las instituciones, en vez de proteger y resguardar, generan prácticas revictimizantes, prácticas inmotivadas, prácticas infundadas, que producen un daño, que generan un daño, ¿sí? Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Hola, Guillermo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas. Una consulta, el tema de la perspectiva de género, las leyes estas que rigen, ¿solo tienen como sujeto pasivo a la mujer, al sexo femenino? Sí, la violencia de género sí. Esto no significa que el hombre no pueda reclamar daños y perjuicios derivados de violencia familiar. Pero si hablamos de violencia de género, el sujeto de protección es la mujer. Yo le comento, porque tengo un caso de un cliente que me vino a ver por una denuncia por la ley esta 12.569 en provincia de Buenos Aires, y bueno, lo excluyeron de su hogar. El muchacho, el bien es un bien propio, es un bien que le donó su padre, estaba separado de su concubina, digamos, porque no estaban casados. Bueno, ella formula una denuncia por violencia de género y la justicia es como que se invierte la carga de la prueba. Yo he hecho presentaciones, ya vengo hace más de un año haciendo presentaciones en el juzgado de familia, manifestando, acompañé la fotocopia del título,
y digamos, hasta la propia madre de la denunciante le sale de testigo a él la hija, porque tienen una hija grande ya de 20 años, refiere que quiere vivir con él, que la madre tiene algunos problemas, y parece que como en estas cuestiones, por todos estos temas mediáticos, es como que la justicia prefiere creerle a la mujer. Yo sé que estamos es un tema muy delicado, y sé que hay muchas colegas del otro lado, pero quería preguntarle qué pasa en estos casos, porque, o sea, ¿cómo defendemos a un hombre que es víctima de una falsa denuncia? Porque la justicia parte de la premisa de que todo lo que dice la mujer es cierto, y por más que uno aporte pruebas, aporte testigos del círculo íntimo, como en este caso la propia madre de la denunciante, la propia hija, las propias hermanas, la justicia hace caso omiso a eso. Yo no sé a dónde recurrir, porque te sacan un despacho, téngase presente. ¿Hay alguna forma? Sí, en realidad, Jorge, son procedimientos totalmente diferentes. El procedimiento de violencia familiar incluye a hombres y mujeres. El hecho de que un caso puntual no sea próspero porque se ha utilizado una denuncia de violencia familiar para de alguna manera plantear una cuestión patrimonial, no podemos desconocer de la violencia de género y de que cada cierta cantidad de horas matan a una mujer, no podemos desconocerlo. O sea que no podemos decir, la justicia defiende a las mujeres cuando sabemos que muchas veces hay violencia institucional que se produce a las mujeres. Pero lo que siempre me gusta remarcar es que si hay una cuestión patrimonial y que el hombre quiere reclamar, la puede reclamar tranquilamente, hay un acceso a justicia, lo puede reclamar, un incidente de calificación de bienes, una disolución, y si se quiere presentar en el procedimiento de violencia como parte del mismo, se tiene que presentar, porque lo que tiene que hacer un denunciado de violencia es acreditar que no hay riesgo, porque el procedimiento de violencia tiene una estructura cautelar. Por supuesto que la petición va acompañada en la resolución. Por eso no podemos nunca desconocer la importancia de la temática por un caso o por algo puntual, porque esto de alguna manera es un caso que impacta. La violencia de género la violencia de género es estructural. La relación desigual de poder excede el caso de Marta de la Esquina. Es un caso que contextualiza a todas las mujeres de nuestro país y del mundo. Pero eso, insisto, Jorge, eso no quita que uno no quiera hacer un planteo y lo pueda hacer, que pueda hacer un planteo de carácter patrimonial para dividir, para disolver una sociedad conyugal o para poder de alguna manera arreglar el tema de las cuestiones patrimoniales de los bienes en un matrimonio, pero hay que también, solamente siempre como consejo es separar bien las cuestiones para poder de alguna manera abordarlas de la mejor manera, de la manera más sana también para las partes, ¿no? A mí he tenido experiencias también en muchos sentidos y a veces pasa que uno se enfrasca en una postura muy de denuncia falsa, es todo falso. En realidad el concepto de denuncia falsa nos remite a tantas cuestiones, nos remite a cuestiones en la temática misma no son para nada felices. O sea que yo para dar un consejo, una sugerencia específica, realicen las peticiones de manera correspondiente, en forma adecuada. Si es necesario pedir algún tipo de audiencia frente al juez, pedirlo para poder reclamar lo que le corresponde. Pero muchas veces cuando hay un procedimiento protector, también habría que empezar a encarar qué pasó en esa familia, qué pasó con esa persona por lo cual se reclama esto. ¿Sí? Bien. Bueno, Diego, doctor, muchísimas yo tengo una gracias. Pregunta. Disculpe. Sí, doctora. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ya la última porque estamos en horario. Por favor, trate de ser escueta. Gracias. Bueno, yo tengo un caso de una mujer que está padeciendo todos los tipos de violencias enumerados en la ley. Solicité en el juzgado de familia número 8 de Matanza, solicité que la escuche un juez. Ha habido, violencia sexual, todas las que nombra la ley, las ha pasado hace 25 años, está separada y este hombre la sigue acosando. Cuando nos presentamos en el juzgado para hablar con el juez, nos dan la audiencia, la atiende la auxiliar letrada de una manera horrible y querían tomarle la declaración en el pasillo.
cuando había cuestiones de abuso sexual. Es terrible cómo se manejan los juzgados en cuanto a lo que es violencia de género y en cuanto a la víctima. Lo malo acá es que no hay lugar donde denunciar ¿De esas qué prácticas. juzgados está hablando, doctora? ¿De qué departamento De Familia judicial? 8 de La Matanza. Desconozco cómo se manejan. Acá nos conocemos cómo se manejan los juzgados de Morón. Lo que ya hace La Matanza tiene que ver un poco con la estructura del departamento judicial, y por ahí estaría bueno que lo plantee dentro del colegio de La Matanza. Nosotros no tenemos injerencia para darle ninguna recomendación a otro departamento judicial, ¿sí? De todas maneras, me parece que hay algo que se puede hacer, que en vez de esperar a que ese testimonio sea directamente tomado por la jueza o por alguno de los funcionarios o funcionarios del juzgado, es presentar por escrito el relato en voz de la mujer, con el patrocinio letrado, pero explicando bien todas las cuestiones, y es muy raro. Yo ya lo presenté. Ya lo presenté y evidentemente no leen. Es más, presentamos las pruebas que habíamos presentado por escrito y se quedaron así como, ay, no sabíamos que realmente estaba pasando esto. Presentamos audios, presentamos de todo, evidentemente no leen. Qué raro. Es Bueno, terrible. muchas veces hay que insistir con las medidas que se piden. Y después, en cuanto a la denuncia, tenés la posibilidad de la denuncia penal también. Sí, ya está, desde el 2018. Está, sí, está. Tampoco, pero saben que no mueven las causas, o sea, en este caso en particular, he pensado en hacer la denuncia a la Fiscalía General porque no investiga el fiscal. O sea, no investiga. Sí, puede ser una buena idea esa, doctora, dirigirse al fiscal general a ver si le pueden... Generalmente nunca investiga el fiscal cuando las denuncia últimamente, las archivan sin investigar, sea de hombre o mujer. Bueno, tenemos que cerrar acá porque, discúlpenme que las interrumpa, pero se nos está cumpliendo el tiempo. Al doctor Ortiz lo hemos hecho trabajar muchísimo hoy. Solamente quiero agradecerles a todos por estar presentes, a Diego por compartirnos tus conocimientos. Y bueno, ya vamos a seguir organizando actividades, Diego. Un placer contar con vos en el Colegio de Abogados de Morón. Y vamos a seguir haciendo cosas. Y bueno, estamos a tu disposición para cualquier inquietud que tengas en otro momento, Diego. Les agradezco a todos y muy buenas tardes. Un aplauso para nuestro expositor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por favor. Quedaron muchísimas preguntas por contestar, gente. Sí, las vamos a hacer en otra oportunidad. En otra oportunidad las hacemos, quedaron un montón de preguntas y hemos dejado un buen espacio para preguntar. Y muchísimas gracias, en serio. Recuerden, por favor, que hablar de violencia de género no es ponerse de la vereda de la mujer, sino es empezar a ver también la situación de vulnerabilidad estructural que ha vivido. O sea que no es que uno victimiza a una mujer para hablar de violencia de género o uno la minimiza, sino que está mostrando claramente la situación de violencia estructural que ha existido durante tantos años, y la trabaja de esa manera, y la aborda de esa manera. Por eso esto no significa para nada ponerse del lado de, sino significa entender lo que está pasando. Así que bueno, muchísimas gracias. Mi Facebook Diego Ortiz Uva, ahí me están preguntando. Les mando, bueno, muchísimo, muy contento de la gente cómo ha quedado, le ha gustado el tema, porque han quedado hasta último minuto. Y bueno, espero poder seguir charlando de estos temas y seguir de alguna manera cuestionando y repreguntando. Muchas gracias. Por favor.